Amigos, amigas, estamos comenzando una nueva edición de Agenda Cultural en Quilicura Televisión. Bueno, hoy día vamos a conversar con un amigo entrañable desde los tiempos de los 78 más o menos, cuando canturreábamos en las peñas que había en Santiago. Y con motivo también de 35 años ya de canto, una trayectoria de un grupo que ha sido emblemático dentro del canto popular chileno. Y lo digo porque ha trascendido, más allá de una carrera ininterrumpida durante todos estos años, ha trascendido ya varias generaciones. Exactamente. Nuestro amigo Amaro Laura. Gusto de verte. Estamos felices de recibirlo en esta casa, a un canal alternativo de la comuna de Quilicura, y a ti, pues, de verte de nuevo. Sí, pues. Mira, es interesante, yo creo que lo que yo decía recién, Sol y Lluvia, que partió más o menos el año 78. Claro, ¿sí? Esa es como la fecha que fijamos. La fecha a pesar de que canturrearon un poco antes, como todos nosotros. Antes, claro. ¿Ah? Hay mucha gente que no conoce parte de esta historia, de repente no contada o mal contada. Exacto, sí. Yo diría más mal contada que no contada. ¿Ah? Porque hay gente que cree que estas etiquetas que se pusieron de repente como canto nuevo, claro, ¿no es cierto?, nació al calor de la universidad y en los 80. Pero nosotros podríamos decir que ya de poco después del 73 ya estábamos cantando. Exactamente, estábamos todos trabajando trabajando y proyectando lo que iba a ser ya el auge. El año 78 ya teníamos 5 peñas en Santiago. Sí, claro, ¿no? claro. Entonces, esa historia es importante. ¿Cómo parte Sol y Lluvia y cuál es la motivación de Sol y Lluvia? Bueno, nosotros, yo después del 70, yo estaba estudiando en Talca, me embaracé de mi primer hijo, que es Harley, el que ahora toca la batería en Sol y Lluvia, y en ese tiempo era complicado, había que elegir entre mantener una familia o estudiar, no era muy... Había que venirse nomás, dejar de estudiar y asumir lo de la familia. Claro. Así que me vine con el estudio que tenía, pude entrar a trabajar en el 71 al Alan Chile, que era una empresa estatal, claro, y tremendamente grande, tenía premio de seguridad, era una tremenda empresa estatal de aviación, LAN Chile. Bueno, trabajando ahí me tocó el golpe de Estado. Yo sabía que era cuestión de tiempo, que el pasado que yo tenía se me viniera encima, claro, así que me despedí de mis compañeros y me retiré de la LAN y me fui a estudiar de nuevo. Di la prueba, la PSU, la prueba de actitud académica, y me fui a estudiar ingeniería a la Universidad Federico Santa María.
estudié un semestre, mi hermano, que era como el soporte familiar, el mayor, trabajaba en el SAC, su jefe era Natino. Santiago Natino. Sí. Y viene el golpe y se queda sin pega mi hermano muy pronto, el 74. A principios del 74 ya se quedó sin pega en ese semestre. Así que yo me vine, retomé un pequeño taller de serigrafía que él tenía en la casa, del que habíamos sido parte. Ese era el de la calle Sierra Bella. El de la calle Carmen. Carmen, sí. En Carmen, en la casa familiar nuestra. Sí. Y retomé ese pequeño taller que él tenía, del que habíamos sido parte todos los hermanos, porque trabajábamos ayudándole a él antes de que él fuera al SAC. Y lo había dejado abandonado y lo retomé. Lo empezamos a trabajar. El Johnny estaba estudiando arquitectura, también era muy peligroso que siguiera en una universidad militarizada y tampoco le interesaba. Así que se acopló al taller con el diseño, porque él ya era bien, estudiaba arquitectura y sabía diseñar. Así que ahí nos juntamos en ese pequeño taller, más unos amigos nuestros, 5 amigos, la historia está contada así. Y ese taller es el que empezó a crecer después. Lo trasladamos a varios lugares hasta que nos instalamos en Sierra Bella. Y ahí retomamos la cosa del canto, empezamos a hacer peña adentro, empezamos a recuperar la confianza con los vecinos, porque todo eso se había quebrado, era muy... Ahí en el barrio nuestro hay delaciones, hay detenidos desaparecidos, claro, sí, hay torturados, estábamos cerca de Indumento, de todo el cordón, hubo resistencia armada en esos lugares, entonces era muy complicado el recuperar confianza. Y de a poco la gente tenía miedo. Claro, de a poco nosotros somos vecinos, atrás nuestro vivía, durante nuestra infancia vivía la familia de la Ana González de Recabarren, éramos vecinos atrás, yo conocía a los hijos de ella, al marido de ella, o sea, ellos se fueron a vivir a otro lado antes del golpe, así que no fue en ese lugar donde tuvieron a su familia, pero los conocíamos. Así que era un barrio, además era un barrio fundado en obreros y que trabajaban en esta cosa de la imprenta. Claro que sí. Era de la caja de empleados. Había mucha gente de los salicheros también que habían llegado ahí a ese barrio. Claro, entonces era como un barrio bastante fuerte de izquierda. Sí, claro. Y también pero fuimos recuperando las confianzas con los vecinos y fuimos generando esas peñas. Y ahí, bueno, empezaron a llegar vecinos, dirigentes estudiantiles, dirigentes sindicales. Y se fue corriendo la bola que ahí había un centro de resistencia cultural. Pero ustedes lo hacían conscientes, digamos, dentro de lo que era estar consciente en ese tiempo, porque de repente éramos conscientes, pero a la vez éramos bien inconscientes de lo que nos estábamos metiendo. Digamos. Bueno, claro, nosotros sentíamos que teníamos que hacerlo. Había que hacerlo, ¿cierto? No nos preguntamos el costo que podía tener. Y en la medida que lo pudimos ir haciendo... pero estaba claramente que habíamos definido que el taller era una forma de resistencia económica y de resistencia cultural. Eso lo definimos desde el principio y lo que podíamos ir haciendo, fuimos sacando imágenes con Neruda, con Gandhi, con Lennon. Sí. Fuimos haciendo esa gráfica que tenía que... Yo los conocí, digamos, a través primero de los afiches. Claro, hicimos gráfica... Además, al principio hacíamos gráfica industrial y después ya fuimos derivando a la cosa más comunicación en la medida que se pudiera hacer. Y en lo del canto, un día llegó un dirigente estudiantil de la Escuela de Ingeniería que quedaba en Bochef, sí, en bicicleta, a conversar con nosotros, a decirnos que sabían que hacíamos música y que si podíamos estar en un meeting que había en la Escuela de Ingeniería. Estaba hablando del 70 antes del 78. 76, 77. 76, 77, por ahí. Y fuimos, bueno, los que se sintieron preparados porque éramos más gente.
había un amigo que tocaba el charango, había gente que tocaba quena. Los que se sintieron más preparados era Charlie y yo, que ya había vuelto a Argentina donde lo sacamos o se salió junto con la ayuda nuestra, porque él podía ser uno muy complicado para él, estaba fundando su familia recién, así que estaba en la Argentina y cuando armamos el taller, él afortunadamente se salvó de la otra dictadura y se vino a trabajar con nosotros y él estaba trabajando en serigrafía ya. Por el oficio que nos heredó nuestro hermano, él estaba en un taller grande de arte que hacía reproducciones artísticas. Y se vino también. Y en ese momento surgió el bombo y la guitarra y hacíamos música y cantábamos y surge esta invitación a la que fuimos y el resultado fue increíble con los estudiantes y de ahí ya la cosa se desató, ya nos empezaron a invitar a un montón de lados y no nos llamamos Sol y Lluvia, el nombre era Antuauca, que significa sol rebelde, lo que indica muy bien que teníamos muy claro para qué lado estábamos. Claro, pero eso cambió en un momento dado en que ya estábamos ya en la Universidad de Santiago, lo que era la USACH, en que ya no estaban invitados. Exacto, que ahí estaban organizando peñas y cosas, y fuimos a una de esas peñas y en esa peña siempre nos pasaba que nos anunciaban Antuauca, el Mapudungun no era tan fácil de conocer como ahora. Entonces siempre nos anunciaban de manera muy rara. Siempre se equivocaban en el anuncio. Solía ocurrir con los nombres que nos poníamos. Claro, entonces. En ese tiempo en el Yaguarcoya. Entonces, claro. Nos decían de cualquier forma menos Yaguarcoya. Entonces empezamos a chilenizar el nombre y surgió el sol, ya estaba por el sol rebelde. Y pensamos que tenía que ser, por nuestra formación, tenía que ser dialéctico el asunto y tenía que tener la fuerza del sol y la contracción, la reflexión de la lluvia y también lo que significa la lluvia para los pobres, que era muy triste. Estaban esos dos elementos ahí de fuerza, de energía y también de contracción, de reflexión y de tristeza, que está contenido en lo que hacíamos. Así que de ahí ya nos empezamos a llamar Sol y Lluvia y ese, en resumen, se me pueden escapar algunas cosas, pero ahí ya empieza, del 78 fijamos posteriormente que era el inicio, que incluye, como Sol y Lluvia que incluye la muerte de nuestra madre, a la que acompañamos cantándole durante toda su agonía, el 78, y además un concierto que vimos en la parroquia, grande, masivo, ya era el despertar en la Cristo Rey, que está ahí en la población Navarrete, que se llamó Paz en la Tierra y que tenía que ver con el casi conflicto que teníamos con Argentina en diciembre del 78. Claro. Entonces lo fijamos como dos hechos que eran fundamentales para nosotros para decir que el Sol y Lluvia había nacido en esa fecha. Ahora yo creo que recordando un poco el Sol y Lluvia de esa época, yo creo que el impacto en el público y en los mismos cantores que estábamos trabajando en Peña fue justamente la fuerza interpretativa, a lo mejor más que lo musical en sí. Porque era bien rudimentario. Porque era rudimentario. Claro. Recuerdo al Charlie, digamos, con un cultrún empotrado ahí. Sí, las voces por una parte y la fuerza interpretativa y el mensaje de las canciones. O sea, eso impactó, me acuerdo que lo comentábamos con otros cantores, cómo Sol y Lluvia marca un cambio en la música en la manera, en general. Porque había una etapa, claro, inmediatamente después del golpe, ¿no es cierto?, los primeros canturreos, digamos, en peñas un poco clandestinas, ¿no es cierto?, con cierto miedo también natural a lo que estaba pasando. Entonces cantábamos, cosas de la Violeta Parra que no tenían ni un sentido social, pero eran de la Violeta Parra, digamos. Entonces nos evocaban. Y las peñas eran ese lugar de encuentro entre iguales. Iguales, claro. ¿Cierto? Entonces la gente llegaba buscando un poco eso. De repente no le importaba quién estaba cantando, sino que era el ambiente de la peña. Era juntarse. Era juntarse. Entonces Sol y Lluvia aparece, yo me acuerdo que
que los vi una vez, no recuerdo si en la Camarundi o en la Casona de San Isidro, por ahí. Sí, en la Camarundi estuvimos y también en la casa. Sí, y en la Casa del Cantor. Claro, en la Casa del Cantor. Donde yo estaba, en la Casa del Cantor. Entonces, me acuerdo que comentábamos nosotros cómo se había dado ese cambio, desde una canción como un poco melancólica, claro, ¿no es cierto?, de nostalgia de lo anterior, de la nueva canción chilena, sí, y algunos atisbos de nueva creación, digamos, claro, que entre líneas de repente decíamos la palabra obrero, libertad, claro, era como un poco disfrazado, ¿sí? Y de repente aparece Sol y Lluvia cantando directamente, con un lenguaje muy simple y con mucha fuerza, ¿no? Bueno, eso es lo que en realidad recogimos nosotros mirando la cosa a la distancia, porque en ese momento no... Por eso te digo, simplemente uno no claro, dimensionaba en ese tiempo no, en lo que estábamos metidos. Yo sí, pues, siempre he dicho, porque a mí de repente hay gente que el otro día conversábamos con algunos cantores y otra gente que decía, bueno, pero ustedes fueron héroes. Nosotros decíamos, nosotros jamás nos sentimos héroes. claro. ¿Ah? Hicimos lo que había que hacer en ese momento. Claro. Estábamos ahí en ese momento y era lo que teníamos que hacer. Yo creo que uno, claro, no teníamos mucha conciencia de... O sea, sabíamos lo que estaba pasando. No, sabíamos, pero... Sí, yo me acuerdo que el mismo 78 estábamos esperando los restos de nuestros compañeros de Lonquén, sí, en la Recoleta aquí. Sí, en la Recoleta. Y eso fue terrible, sentir ese efecto. Pero antes habíamos estado en Lonquén, arriba de los hornos, claro. Entonces... Sí, esa época de repente, yo decía que hay una historia que hay que contarla, es necesario que las nuevas generaciones sepan, digamos, esta parte y lo importante que fue el canto popular, principalmente para, como un canto, como ustedes lo decían, canto más vida, recuerdo, ¿cierto? Canto de esperanza, ¿cierto? Que fue fundamental. Además que fue o sea, el primer impacto fue sobre los dirigentes políticos, los dirigentes obreros. Lo de Víctor Jara fue terrible, pero creció tan rápido que también fue una protección para todos los que seguimos. Claro. Porque la muerte de Víctor Jara fue contraproducente más que lo que fueron los... Yo creo que fue el golpe más fuerte. Exacto, fue un golpe a una persona que hacía música espectacular, que era un trabajador de la cultura. Un trabajador de la cultura y una persona eso yo creo grandiosa. Yo creo que se dedicaron más a reprimir a los dirigentes, terminar con el Partido Comunista, con el MIR. A pesar de que varios la pasamos mal también en ese tiempo. Claro, sí. Hubo varios que fuimos a parar, digamos, a las cárceles clandestinas. Claro. Afortunadamente, algunos estamos aquí todavía. Otros compañeros nuestros, cantores, no tuvieron la misma suerte. Exactamente, sí. Jorge Solovera. Sí, claro. Yo conozco muy bien la historia de... Entonces... pero era más por su militancia comunista que por lo que hicieron en el... Claro. Era mucho más... Claro, había una militancia. Entonces, la cultura, y ahí involucro todos los que hacían teatro, los que hacían... Todos los pintores, todo el movimiento cultural fue lo que logró unificar, yo creo... Después aparecieron la operación política ya definitiva. Pero los primeros años fueron súper importantes para aglutinar a la gente, para juntar a la gente. Es lo que yo siento importante hoy día. Siento que si bien superamos la primera dictadura, la dictadura militar, que es la más cruda, la que se ve, estamos con la dictadura política encima. Hay un paralelo, yo creo que hay un paralelo hoy día con el tiempo que estamos hablando de los 70 y tanto, digamos, el tiempo de la dictadura. Hoy día tenemos una dictadura del sistema. Bueno, es que siempre fue así. Lo que pasa es que superamos la primera dictadura, que es la militar, ya no tenemos los militares en la calle, no tenemos todo eso, pero tenemos la dictadura política que recién estamos tratando de liberarnos, y hay que hacer mucho esfuerzo todavía para que la cuestión, la constitución política, el binominal,
la representación, todo eso que quedó como pendiente porque lo otro fue muy brutal. Esto sigue siendo brutal porque sigue siendo brutal. Sigue dejando a mucha gente fuera. Y con un enemigo difícil de individualizar de repente. Bueno, ese es el trabajo nuestro. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo nuestro. Y la dictadura económica, que es la otra pata, que es más difícil todavía de erradicar porque las fuerzas que tienen el dinero son poderosas. Pero nosotros tenemos las personas. Claro que sí. Nosotros, y no me refiero al Solive, me refiero al movimiento cultural chileno. Yo creo que hay una cultura a la que perteneces tú, a la que pertenece la Violeta. La Violeta es la madre de del canto social y político. La Gaby Pizarro. Exacto. Hay un montón de gente, el Víctor Jara, para nombrarlos más. Rolando Alarcón y todo el movimiento anterior nosotros somos, si yo logré empezar a cantar, es una inspiración grande por todo lo que se hizo en los 60. Claro, todos partimos un poco de ahí. Bueno, a mí me tocó los finales de la nueva canción chilena. Yo me integré a la cosa cultural para el tiempo de la Unidad Popular, digamos, ¿no? Claro, yo soy contemporáneo cantando porque yo fui dirigente estudiantil en Talca y mi campaña la hice cantando. Entonces, estoy más o menos, estamos hablando del 68, 69. Partimos de ahí. ¿Cachai? Entonces, y canto de antes, de que era más chico todavía. Y el canto que hacía era exactamente con contenido, no era canto... Ahora, lo interesante es lo que yo te decía al principio, cómo Sol y Lluvia, ¿a qué atribuyes tú esa trascendencia de Sol y Lluvia? Porque hoy día, por ejemplo, a mí me ha tocado, hace poco me invitaron una sobrina, me invitó a su casa en la playa y se hizo una fogata con unos muchachos jóvenes y cantaban las canciones Sol y Lluvia. O sea, muchachos que de la época que estamos hablando no habían nacido todavía, claro, o tenían 2 o 3 años y se sabían todas las canciones. Me sorprendió un poco eso. Yo afortunadamente no me sorprendo también, pero como hemos ido creciendo tan a la par con el tiempo, que siento que es una cultura que se ha desarrollado, y que, insisto, no es solamente, no estoy hablando del Sol y Lluvia, estoy hablando de una cultura mayor. Y esa cultura ha sido traspasada oralmente, ha sido traspasada porque no tenemos grandes medios disponibles. No, el primer cassette de Sol y Lluvia fue construido por nosotros. Con la carátula hecha serigrafía. Exactamente, exactamente. Lo vendíamos ahí en la disquería Nano Fernández. Exactamente. Entonces el tema es que son generaciones que son conscientes, que vienen de una tradición de sus padres. A lo mejor, por ejemplo, yo he encontrado con gente que estaba embarazada, por ejemplo, la niña, y estaba en los conciertos nuestros. Ese niño ya tuvo una influencia, tuvo a su madre feliz cantando o emocionándose en un concierto del Sol y Lluvia o de otros cantores. Y eso hace que ese niño después tenga un desarrollo en que se reconoce. Y además que hemos estado acompañándolo todo el tiempo en las cuestiones universitarias. Hemos tenido presencia siempre en todos los lugares. Hay generaciones más que son más carreteras que otras, de repente que se desviaron hacia la pura jarana en las universidades, pero siempre despierta esta cosa. Por ejemplo, el movimiento del 2011, en el que estuvimos en un gran acto en el Parque O'Higgins, cantaban todos y bailaban con nosotros como si fueran todos de la época en que nosotros empezamos. Pero ese fenómeno tú y yo y otros lo hemos visto, los estudiantes siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. En los 80, en los 70, antes, siempre ha habido estudiantes conscientes y movilizados. Lo que pasa es que se demora un tiempo en aglutinarse la cantidad de personas necesarias para que el impacto sea fuerte. Por ejemplo, el instalar el tema del lucro es un éxito y una cuestión increíble. Por supuesto. Que fue ganar en la calle, ganar también dentro de las universidades y conversando. Si recordamos el Mercurio Miente
O sea, tampoco es sorprendente, simplemente es saber que eso puede pasar y va a seguir pasando y vamos a seguir creciendo como pueblo a pesar de todas las dificultades que nos pueda poner el adversario en el camino. Claro que sí, claro que sí. Y esta historia nacional del 6 de septiembre es un desafío de ese tipo, un desafío sin marca, sin producto detrás, que va exactamente a decir, son personas, somos un pueblo que crece y no hay más de un poquito de avanzar en las canciones nuestras para saber de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Tenemos un pasado del que nos sentemos orgullosos, pero tenemos un presente también en el que tenemos que trabajar. Cantamos en el 2014 y no estamos anclados en la nostalgia del pasado, sino que en el presente y en el futuro que tenemos que construir. Un mensaje que está vigente y pensando en el futuro. Bien, pues Amaro, ha sido muy grato encontrarnos, ha sido muy grato conversar y invitemos a la gente entonces para el próximo sábado 6 de septiembre en el Estadio Nacional, con los 35 años de Sol y Lluvia. Gracias, Amaro. No, gracias a usted que están ahí instalados entre el pueblo haciendo comunicación. Decirles que son bienvenidos en el Estadio Nacional el 6 de septiembre a las 21 horas, porque Chile es un pueblo que crece en esta fiesta del Largo Tour y también porque ese Estadio Nacional hay que hacerlo notorio en esta fecha que es tan significativa entre el 4 de septiembre, el 11 de septiembre. Septiembre, las cosas en Chile pasan en septiembre. Exactamente. Tenemos una serie de fechas en septiembre, recordamos a José Miguel Carrera, por ejemplo, recordamos a Allende, recordamos tristemente 11 de septiembre de aquel. Claro. Bien. Será hasta la próxima edición de Agenda Cultural. Muchas gracias y nos estamos viendo. Un abrazo grande al pueblo de Quilicura. No puedo creer en la cosa que veo. Por las calles de Santiago veo. Adiós carnaval, adiós general.